Este es el primer video con la información de las leyes o estatutos que se llevarán a cabo una vez que entre la ley Nesara en Estados Unidos y o Gesara en el resto del mundo. Esta es una serie de 19 videos en donde te informaré de cada uno de los beneficios que trae consigo Nesara Gesara para la humanidad. Nesara Gesara revelado. Primer estatuto. Elimina a cero todas las tarjetas de crédito, hipotecas y créditos obtenidos de los bancos, deuda adquirida debido a actividades bancarias y gubernamentales ilegales. Esta es la peor pesadilla de la Reserva Federal. Un jubileo o un perdón de deuda. La palabra crédito tiene su origen en el latín, en concreto en creditum, que se puede traducir como cosa confiada. Por tanto, esta palabra significa confiar algo a otra persona, en este caso, dinero, porque consiste en eso, en confiar dinero a alguien que lo devolverá con posteridad. Desde que el ser humano vive en comunidad, ha tenido la necesidad de entablar relaciones de todo tipo, con personas y posteriormente instituciones que le han brindado diversas maneras de guardar o de adquirir bienes. Así los bancos han estado siempre presentes dentro de la historia de la humanidad. Muchos siglos atrás, en lo que suele llamarse el mundo antiguo, las personas necesitaron de otros que les prestaran granos para continuar sembrando. De este tipo de préstamos se tiene información que data, por ejemplo, de la cultura fenicia, que eran los grandes comerciantes, de aproximadamente el año 2000 a.C. Se sabe que tiempo atrás los habitantes de la antigua Mesopotamia guardaban el trigo y el oro en sus palacios, como lo informa el Museo Interactivo de Economía, o por sus siglas MIDE, de la Ciudad de México. Posteriormente, durante los dos grandes imperios de la antigüedad, el griego y el romano, los prestamistas ya hacían empréstitos, además de que cambiaban dinero o monedas y aceptaban depósitos. También en Asia existen evidencias arqueológicas que demuestran que desde tiempos remotos se hicieron préstamos monetarios. Cabe decir, en el caso específico de Roma, que su imperio quedó basado no solo en el poderío de su ejército, sino también por las leyes que establecieron, las cuales iban de la mano de un fuerte aparato burocrático. En esta época ya se conocía el concepto económico de interés. No obstante que su uso no se encontraba regulado, por lo cual los contrastes tenían la libertad de presentar la tasa que ellos decidieran. Por cierto, en ese periodo, por ejemplo, si una familia no podía pagar sus deudas, era castigada con la esclavitud o hasta con la muerte. Uno de los más prestamistas de esa época fue Bruto, famoso por formar parte del complot que terminó con la vida del senador Julio César. A decir de las crónicas, este realizaba préstamos con un interés del 48%. La banca, con mucho de lo que actualmente conocemos, surgió en Italia a principios del Renacimiento, sobre todo en las poderosas ciudades del norte, como Venecia, Florencia y en el puerto de Génova. En el caso de Florencia, fueron las familias Bardi y Perucci quienes dominaron la banca de esa ciudad en el siglo XVII, estableciendo sucursales en muchas urbes europeas. Sin embargo, el banco más famoso fue el de los Medici, fundado por Juan de Medici en 1397. Su hijo Cosimo es famoso por haber sido uno de los grandes banqueros del Renacimiento. Cabe acotar que el trabajo de banquero profesional surgió hacia el año de 1100, denominados banchieri, cuyo nombre deriva del banco en el que se sentaban para hacer sus transacciones. Con el paso del tiempo, el desarrollo de la banca comenzó a extenderse a toda Europa, dando lugar a innovaciones notables en lugares como Ámsterdam en el siglo XVI o en Londres durante los siglos XVII y XVIII. En este país,
es famosa dentro de la historia de la banca la familia Rothschild, dinastía de origen judío-alemán, conformadores de bancos e instituciones financieras que en el siglo XIX se convirtieron en uno de los linajes financieros más importantes de Europa. Cabe subrayar que siglos atrás, los miembros de la religión cristiana no veían bien los préstamos con interés. En sí, los consideraban casi un pecado el de la usura. Paradójicamente, en la Nueva España, los grandes banqueros y prestamistas fueron los miembros de la Compañía de Jesús, que llegó a tener, por su labor bancaria y de crédito, una fortuna inconmensurable. Fue tal que fue una de las causas de su expulsión de tierras americanas en 1767, con el fin de reforzar el poderío del monarca español, que, dados los negocios jesuíticos, se veía mermado. Dada la situación planteada, como se dijo, líneas arriba, los miembros de la religión judía se volvieron casi los únicos que podían dedicarse al negocio del préstamo. En muchos lugares, las llamadas juderías se fueron convirtiendo en núcleos de negocios bancarios. Con el tiempo, la Iglesia se flexibilizó y en términos bancarios se comenzaron a distinguir entre los préstamos para subsistir, donde era ilícito cobrar interés, y los préstamos para invertir, donde quedaba justificado el tipo de interés que podía ejercerse. Posteriormente, con la llegada de nuevas formas de comunicación más expedita, los bancos crecieron de manera sustancial, no solo en tamaño, sino también en alcance geográfico. En el mundo prehispánico, como se lee en La Génesis del Crédito Colonial, Ciudad de México, siglo XVI, de María del Pilar Martínez López Cano, además del trueque de mercancías y la compensación de cuentas, se utilizaron diversos signos monetarios que desempeñaban la función primaria del dinero, o sea, la de servir de medio de pago en los intercambios. Con la conquista, o mejor dicho, el saqueo, continúa la investigadora. Se introdujo el uso de unidades de cuenta y de monedas metálicas. Con el tiempo, los tiempos y valores se calcularon en términos monetarios, independientemente de que el pago se materializase con piezas metálicas, signos monetarios, documentos o se recurriese a la compensación de cuentas o al trueque de mercancías. Dado que en el siglo XVI hubo escasez de moneda y falta de liquidez, se dieron diversos instrumentos de crédito, señala la investigadora. Un análisis de los protocolos notariales de la Ciudad de México muestra la extensión del crédito en esa centuria. Si se excluyen las escrituras de representación, entre paréntesis, poderes, las operaciones crediticias son las más abundantes. Cabe decir que en el caso de las ventas a crédito, llegaron a tener una tasa hasta del 68%. Tiempo después, terminada la etapa colonial, como comenta el investigador Eduardo Turrent en su Historia Sintética de la Banca en México, hasta 1864 no había una banca en México, aunque sí operaciones de crédito, como el concedido por las órdenes religiosas como los jesuitas. La banca formal se dio con el establecimiento de la Ciudad de México de una sucursal del Bank of London, México and South America. Poco después, en Chihuahua, hacia 1875, fue creado el Banco de Santa Eulalia y después el Banco de Hidalgo. Sobre esos años, el historiador Turrent dice: desde el punto de vista de la especialización para las instituciones, la Ley de Instituciones de Crédito que se promulgó en 1897 contempló 3 modelos bancarios: bancos de emisión, entre paréntesis, bancos de depósito y descuento con facultad para emitir billetes, bancos hipotecarios y 2 bancos refaccionarios. Con el paso del tiempo, muchas entidades tuvieron sus propios bancos, así como algunos ejércitos como el constitucionalista. La historia de la banca, del crédito y de los banqueros ha generado la creación de decenas de libros y artículos, por lo cual este texto busca ser solo un mero acercamiento al tema
para subrayar, como desde tiempos inmemoriales, la banca y los banqueros han estado conviviendo con millones de personas que buscan lograr cumplir sus sueños de poseer una mejor calidad de vida, misma que aspira cualquiera en México y en el mundo. Nota de tu servidor. Ahora yo le cambiaría la palabra del latín creditum bancario a raubare bancario. Eso suena más verídico. En español, robo, ya que eso es exactamente un robo que se ha permitido en todos los tiempos, en todos los países. Pero esto va a cambiar muy pronto, y juntos celebraremos el gran jubileo. Este primer estatuto dice el gran jubileo o condonación de la deuda. Yo te digo que no hay ninguna condonación de deudas. Lo que habrá es una devolución de nuestro dinero robado y el arresto de estos ladrones que, por su culpa, han dejado sin casa o en la pobreza a miles o millones de personas. ¿Qué deuda nos van a perdonar si nos han quitado lo nuestro? Prepárate, ya va a llegar el tiempo. Muchas gracias y muchas bendiciones.